Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hay en las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas del dolor, en tristes horas de tentación, clama difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra,
tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final. Te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. La primera lectura se encuentra en el Salmo 63 y dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios, todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el apóstol Juan dice, si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Queridos hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para poder orar a la distancia y a la vez unidos en ti a través de Cristo. Gracias porque podemos abrir nuestros corazones delante de ti, confiados en que tú nos escuchas atentamente con el amor de un Padre. Gracias por tu fidelidad y cuidados en todo tiempo, aun cuando constantemente te olvidamos y olvidamos tus palabras y mandamientos. Perdónanos por nuestra constante desobediencia y por dejarnos guiar por nuestro corazón que es tan engañoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hijos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a recordar tus promesas. Reafirma nuestra fe en medio de las pruebas. Y ayúdanos a confiar en los planes que tienes para nuestras vidas, sabiendo que son planes de bien. Oramos, Señor, por quienes hoy se han unido en oración en estos tiempos de tanta incertidumbre y estrés. Que tu paz, que viene de lo alto, pueda inundar nuestros corazones y calmar nuestras ansiedades. Señor, te presentamos nuestras luchas con el pecado. Gracias porque tenemos hermanos para caminar juntos en la fe. Y porque tenemos la mejor noticia, que tu Hijo Jesús ya venció el pecado en la cruz. Que esta verdad pueda traer hoy gozo en nuestras vidas. Te presentamos también a las familias y matrimonios de nuestra congregación. Señor, que tú siempre seas el centro de ellas. Oramos también por los jóvenes de nuestra congregación, para que tú los sigas levantando y haya otros que también los animen y acompañen. Oramos por los estudios, por los trabajos y las decisiones que se
tengan que tomar en este tiempo, para que tú los llenes de sabiduría y gracia. Gracias, Señor, porque podemos decir que tú estás bajo el control de todo. Señor, también te presentamos a nuestra iglesia San John's y a la plantación de Lomas y los distintos ministerios que hoy funcionan. Por los pastores, Señor, por nuestros pastores Enrique y Cristian. Gracias por sostener a nuestras congregaciones y líderes y porque tu evangelio se sigue expandiendo aún en medio de una pandemia mundial. Gracias porque no dejas de trabajar, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de tu trabajo en la expansión del evangelio e imitadores de tu servicio. Oramos también por las iglesias locales, por San Juan, por San Pedro y los desafíos que tengan en este tiempo. Oramos en especial también por nuestro país, por nuestra nación y sobre todo por el proceso constituyente y la pronta elección de un nuevo presidente. Que el resultado de esto, Señor, sea para tu gloria y que también hoy quienes tienen voz y voto puedan ejercerlo con honestidad e integridad. Oramos por las autoridades que hoy gobiernan y por las que van a gobernar. Que el próximo presidente, Señor, sea un gobernante que tema de ti. Señor, te pedimos que todo lo que hoy estemos viviendo, Señor, como sociedad, nos ayude a depender aún más de ti y que nos lleve a los pies de la cruz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la segunda lectura está tomada de la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él ustedes también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy es un día muy especial para todos, porque es el día cuando comenzamos nuestro servicio en forma presencial. Y he pensado que podríamos tener una pequeña variación de los temas que estamos siguiendo en la primera carta de Pedro, porque me gustaría que pensáramos un poquito en aquellas cosas que el Señor nos ha dado y cómo dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha entregado durante toda nuestra vida. Y para eso he elegido este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios, los primeros 14 versículos del primer capítulo. Esta es una extraordinaria epístola, una epístola con una explicación muy clara de parte del apóstol Pablo, escrita por él probablemente entre los años 61 y 62 desde la cárcel.
Algunos comentaristas hablan de Efesios como el Romanos chico, haciendo referencia a la otra carta de Pablo, la carta a los Romanos. Y en un sentido, Efesios es el mejor resumen de toda la teología de Pablo. Por lo tanto, este pasaje, como el resto de la carta, no es un asunto menor. Efesios tiene realmente dos grandes miradas o dos grandes enfoques. Por un lado, el enfoque está en Cristo y por el otro lado, el enfoque o la mirada está en la iglesia de Cristo. Como cuerpo de Cristo, la iglesia representa al Señor mismo. Efesios nos dice cuál es nuestra posición en Cristo y también es cuál es nuestro trabajo y responsabilidad en las cosas del Señor. Efesios, como en ninguna otra parte de la Biblia, busca responder en una forma clara y práctica qué significa estar en Cristo, qué significa ser un cristiano y cuáles son las demandas que el Evangelio nos presenta a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por lo mismo, entonces, esta epístola a los Efesios es extremadamente práctica para todos nosotros. Y quiero enfocarme realmente solo en los primeros versículos de este pasaje que corresponden al saludo del apóstol Pablo, que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, también se puede traducir, mediante la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el primer versículo de esta carta, el apóstol dice que escribe a los que están en la ciudad de Éfeso. Bueno, parece que la palabra Éfeso no está en los originales, lo que implica que esta era una carta dirigida a toda la iglesia, especialmente a la iglesia de Asia Menor, que es lo que es ahora Turquía o el país de Turquía. Era un mensaje entonces para la iglesia, más allá de una ciudad específica, más allá de un lugar específico. Esta es una carta bastante típica del apóstol Pablo. En la primera parte está todo el grueso doctrinal. Y en la segunda parte de esta carta viene toda la aplicación de la doctrina que ha enseñado. Entonces, los capítulos 1, 2 y 3 tenemos todo el grueso de la enseñanza del apóstol, y los capítulos 4 y 5 y 6, cómo se vive, cómo se aplica toda esta enseñanza. Comencemos entonces nosotros en los 3 primeros versículos de esta carta. Esta carta en general está llena de un verdadero y maravilloso gozo cristiano, un gozo por la gracia de Dios derramada hacia su iglesia, por la gracia de Dios derramada entonces a nosotros, los creyentes. Y podemos dividir estos primeros versículos en realmente 3 secciones. En la primera, Pablo da gracias a Dios por su obra en su vida, la obra de Dios en su propia vida. La segunda, Pablo da gracias a Dios por la obra del Señor en la vida de lo que él llama sus santos. Y la tercera, Pablo da gracias por las bendiciones que en general los cristianos tenemos. Y por supuesto, todo esto es grandiosas razones para glorificar a Dios. Comienza dando gracias por lo que Dios ha hecho en su propia vida, ya que el Señor lo había llamado a ser un apóstol, un mensajero del Mesías, del Hijo de Dios hecho hombre. Y lo dice en una forma muy simple, en una forma muy sencilla y directa. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Sabemos que esta no fue la historia siempre de este hombre llamado aquí Pablo, porque en otro tiempo lo conocemos con el nombre de Saulo. Y Saulo fue uno de los más grandes, más eficientes y más terribles perseguidores de la iglesia de Cristo. Un oponente muy, pero muy peligroso al Evangelio. Enemigo acérrimo de Jesús y enemigo acérrimo del pueblo de Jesús. Pero un día, a las afueras de la ciudad de Damasco, lo que hoy es el país de Siria, tuvo un encuentro real y poderoso con el Cristo resucitado. Y lo que tenemos a partir de ahí es la conversión radical, completa, total, de este hombre. Tan radical fue su cambio que dedicó el resto de su vida
a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios y el único y verdadero Salvador. Y quiero parar aquí un minutito, porque la vida de este apóstol es la descripción de una verdadera conversión cristiana. Es la vuelta completa y radical de una persona que ha tenido un encuentro, se ha encontrado con Jesús y que sus pecados han sido perdonados y que entiende lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz. Implica un cambio en el corazón que solo el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para realizar. Y que se muestra, o que hay evidencias de esto, en la vida diaria de la persona. Una vida que ahora puede y quiere y busca agradar a Dios en todo. Que ahora puede de verdad honrar y glorificar a Dios. Donde de verdad y por encima de todas estas buenas excusas que los seres humanos somos tan buenos para dar, Jesús llega a ser lo más importante para esta persona. Jesús está en el centro mismo del corazón de estas personas que se vuelven a Él, donde Jesús es entonces el único y verdadero Rey de la vida de estas personas. ¿Eres tú una de estas personas? ¿Has experimentado tú esto? ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Has tenido este encuentro poderoso con Jesús donde tus pecados sí han sido perdonados? ¿Dirías con toda sinceridad que ahora es Cristo el Rey y Señor de tu mente, de tu corazón, de tu presente, de tu futuro? ¿Es de verdad la mayor aspiración de tu vida el conocerlo cada día más, servirlo, honrarlo, adorarlo, gozar de Él para siempre? ¿Lo es? Pregunto esto porque es muy fácil para nosotros los seres humanos enredarnos y confundirnos en la fe cristiana y enredarnos y confundir la fe cristiana con otras cosas. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Tienes tú esa relación? La pregunta es, ¿eres tú un cristiano? Pablo había experimentado este encuentro con Jesús y su vida había cambiado completa y radicalmente. De ser un perseguidor fanático de la iglesia de Cristo, se transformó en un apóstol, en un mensajero del Señor Jesús. En la segunda parte de este pasaje, versículos, palabras de gratitud y adoración por lo que Pablo dice que son los santos de Dios, que es la forma que la Biblia habla de los creyentes. Pablo lo explica en una forma muy amorosa, muy especial, pero al mismo tiempo en una forma muy simple, muy sencilla, muy directa. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Estas dos palabras, santos y fieles, son tremendas palabras aquí. Son grandes palabras, palabras que van llenas de gozo y del triunfo del Señor. La forma en la cual la Biblia habla del pueblo de Dios es usando la palabra santos. Santos es una palabra que en el original era usada para describir a la iglesia o a los líderes de la iglesia. Santos es sin duda una tremenda palabra que nos recuerda una vez más que nuestros pecados sí han sido perdonados. Sí son perdonados en Cristo Jesús. Sí, es verdad que nuestra maldad ha sido limpiada por la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Este perdón es de tal nivel que la forma en que Dios nos describe es es usando la palabra santos. Sin pecado, sin culpa, sin condenación delante de Dios. ¿No te parece esto increíble? ¿No te parece esto glorioso, grandioso? Que Dios se refiera a ti como uno de sus santos. ¿No te parece a ti glorioso, maravilloso todo lo que Cristo ha logrado en tu vida?
Jesús ha cambiado completamente nuestro estatus de enemigos de Dios, bajo la ira de Dios por nuestra maldad, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, a ser ahora en Cristo amigos de Dios, hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, apartados para conocerlo y servirlo, santos. El gran reformador Juan Calvino decía que ninguno puede ser un creyente si primero Dios no lo hace santo. Al saber todo esto, al darnos cuenta de todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, ¿cómo no adorar, cómo no dar gracias, glorificar a Dios junto con el apóstol Pablo? Glorificar a Dios por todo lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿No es cierto? Y la pregunta es, ¿puedes dar tú gracias a Dios por esto en tu vida? ¿Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Eres tú uno de esos santos de Dios, hecho santo por Cristo? Y es esta gran verdad de la que Dios ha hecho por nosotros los creyentes, los cristianos, que Pablo dice en el verso 2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, no solo para esos hermanos en ese tiempo, en el Asia Menor, en el Turquía de hoy, sino también leer estas palabras miles de años después y saber que estas palabras se aplican a nosotros, porque Jesús nos ha hecho parte de su iglesia. Gracia y paz resume la palabra shalom. Para nosotros, este shalom es un regocijo cristiano. Así lo hace siempre Dios. Nos da gracia para creer en Él. Nos da gracia para poner nuestra confianza en Él. Gracia para entender que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Gracia para que lo busquemos y al buscarlo lo encontremos. Y al encontrarlo, nuestros pecados sean perdonados. Y el resultado de esta gracia en nosotros es que trae paz de Dios. Paz de Dios aquí no es un asunto de estar tranquilos o relajados. Es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más importante que solamente un sentimiento momentáneo o una emoción momentánea. Paz con Dios en el Nuevo Testamento significa salvación. Es la gracia de Dios, el amor de Dios, es la obra de Dios en nosotros la que nos trae paz con Dios, salvación. Por eso celebramos también. Por eso también adoramos y glorificamos y damos gracias a Dios. ¿Tú puedes dar gracias a Dios también? Porque estás en paz con Dios. Tú has experimentado esta gracia, la gracia de Dios que viene a tu vida y pone su paz. No la paz del mundo, sino la paz de Dios, su salvación. Si la respuesta a esta pregunta es no, puedes tenerla, aquí y ahora, de inmediato. No importa quién sea, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál ha sido tu pasado. Solo debes volverte a Dios, pedir perdón y comprometer tu vida con Jesús y tus pecados sí serán perdonados. Bueno, ahora Pablo sigue su argumento y va a dar gracias a Dios por todo lo que nosotros los creyentes tenemos en Jesús. Verso 3. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hay un antiguo y muy hermoso himno con estas palabras, que me parece que lamentablemente no lo tenemos en nuestro himnario anglicano. Y la verdad es que toda esta sección, desde el verso 3 al 14, es un verdadero himno de alabanza, de triunfo, que celebra el triunfo de Jesús. Y una expresión al mismo tiempo de la gratitud del apóstol por todo lo que Dios ha hecho por todo su pueblo, incluyéndote. Dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, que ha hecho por ti y que ha hecho por mí. Y esta alabanza y gratitud a Dios parece que nunca acabará. Y no sé si nos dimos cuenta cuando leímos el verso 3. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuáles son esas regiones espirituales? Bueno, en un sentido muy simple, el lugar donde Jesús está ahora.
Y más adelante en este mismo capítulo, Pablo va a decir, hablando del poder de Dios, en Efesios 1:20, por ejemplo, que Dios ejerció con Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pablo dice aquí cosas increíbles. Pablo dice cosas muy, pero muy grandes aquí. En el mismo lugar donde está ahora Cristo, nosotros estamos con Él. Pablo nos dice que estaremos, que algún día estaremos, que espera que estemos. No dice eso. Dice que estamos en tiempo presente, aquí y ahora. Y la idea es que tan grande, tan poderosa, tan maravillosa, tan segura es la obra de Cristo, que la Biblia habla que los cristianos ya están sentados con Él en el cielo. Qué increíble, ¿no? Es difícil de imaginar a una simple mente humana. Porque de este calibre son las seguridades que Cristo da a aquellos que perdona sus pecados y que llama a ser parte de su pueblo. Nada ni nadie puede apartarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A pesar de que no es algo que tú y yo experimentamos en este momento, estamos aquí en el lugar donde estamos. Pero esta es la realidad de los cristianos. Esta es una realidad total y absolutamente segura. Esta es la realidad de todos aquellos que sus pecados han sido perdonados por Cristo. Tan segura es que la Biblia dice que ya estamos en el cielo con Cristo. ¿Crees tú esta verdad? ¿Tienes tú esta seguridad que eres realmente un hijo de Dios? Si tú estás aquí y eres un cristiano, si has creído en Cristo, si tus pecados han sido perdonados, la Biblia, y no yo, dice que estás sentado a la derecha del Padre ahora en los lugares celestiales. Por eso es que Pablo, por esta seguridad espléndida, es que Pablo glorifica a Dios. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo por esto y por todas las cosas que nuestro buen Padre Celestial nos ha dado en Cristo Jesús? Dime tú, ¿realmente glorificas, das gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Realmente estás consciente, aprecias todo lo que Jesús ha logrado por ti y para ti? ¿Cómo afecta tu día a día saber de este gran y poderoso amor de Dios para ti? ¿Cómo afecta la forma en la cual, por ejemplo, tú fijas tus prioridades o tu servicio a los demás? ¿O cómo ocupas tu tiempo? ¿Cómo administras tu familia? ¿Cómo administras tu dinero? En el Antiguo Testamento, las bendiciones del Señor se reflejaban en cosas materiales. Por ejemplo, si vamos a los primeros versículos de Deuteronomio 20, dice que Israel es fiel al Señor y el Señor les da ganado, tierras fértiles, de sabios líderes. En el Nuevo Testamento, esta bendición de Cristo se completa y va mucho más allá de simplemente tener caballos, vacas o buenos sembrados. En estos versículos de Efesios 1, justamente la bendición se expresa claramente en que en Cristo lo tenemos todo. Absolutamente todo. En Cristo por fin tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo por fin podemos arreglar nuestras cuentas con Dios para siempre. Por fin hay alguien que puede tratar con, por ejemplo, nuestro carácter. Alguien suficientemente poderoso para tratar con tu carácter. En Cristo ya tenemos salvación completa, perfecta y total. Una salvación que no podemos perder porque no depende de nosotros. Depende del infinito amor de Dios por personas, incluso por personas como tú y yo. Todo esto lo tenemos aquí y ahora. No es algo que tenemos en el futuro, aquí y ahora. Esto es lo que Cristo ha hecho por y para nosotros. Entonces Pablo nos dice cómo no adorar, cómo no agradecer y responder a todo esto que Cristo ha hecho por ti y por mí. Necesitamos creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Necesitamos responder a esta palabra creyéndola, haciéndola nuestra, sirviendo a Dios con gratitud. ¿Has experimentado en tu vida esta obra de Dios? ¿Has experimentado esta salvación que Dios nos da en Cristo?
¿Descansas tu vida en estas promesas? ¿Descansas tu seguridad en la seguridad que solo Jesús es capaz de darte? Porque si tu respuesta en el secreto de tu corazón a todas estas preguntas es no, entonces la verdad no eres un cristiano. Tal vez un religioso, pero no un cristiano. Pero en un sentido da lo mismo. Si es que respondes a la palabra del Señor aquí en Efesios 1. Y aquí y ahora, no importa qué es lo que haya pasado, aquí y ahora te vuelves a Dios en arrepentimiento y fe. Hay una esperanza segura para ti del perdón de tus pecados. Pero los que son creyentes aquí, ¿qué significa todo esto? Es en estos momentos que todos nosotros experimentamos en la vida, cuando nuestra mente, nuestro corazón parece llenarse de, preocupaciones, tristeza, nerviosismo, ansiedad, por las cosas que experimentamos al día a día, o por aquellas cosas que nos asustan de un futuro incierto, por aquellas cosas que uno puede ver en el horizonte que, como dije, nos preocupan, incluso nos asustan. Pasajes como estos son importantísimos para volver nuestros pensamientos, para volver nuestro corazón a Jesús y encontrar en su palabra, encontrar en sus promesas la seguridad que necesitamos para poder servirlo bien. En esos momentos terribles que uno experimenta en la vida, estos pasajes de Efesios son sin duda alguna una ayuda poderosa a nuestro corazón, a nuestra mente, para que todos nuestros sentidos vuelvan a ponerse en orden y recuerden a quién le pertenecemos, quién es el Señor. Jesús me conoce, Jesús me ama. Nada ni nadie puede apartarme del amor de Dios. En lugar de estar preocupado y nervioso sobre un futuro que no puedo controlar, puedo y debo sí poner mi confianza y seguridad y gozo cristiano en Cristo, con una verdadera paz que solo me da una comunión estrecha y personal con Jesús. Porque puedo recordar todo lo que Jesús ha hecho por mí y las promesas que en Él tengo. La más importante de todas es que mi salvación está segura. Puedo perderlo todo, pueden quitarme todo, pero nada ni nadie puede apartarme del amor de Dios. La Biblia habla de ello como si ya lo tuviéramos todo en el cielo, como si ya estuviéramos en el cielo. Si la Biblia habla de esa manera, ¿de qué temer entonces? Estas palabras de Efesios son un recordatorio, también son un llamado, son una seguridad constante para ti y para mí, de que Cristo ha logrado todo perfectamente para nosotros. Por lo mismo entonces es un llamado para vivir vidas de fe, servicio, gratitud, confianza. Vidas donde los cristianos dejamos de mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar nuestro ombligo y mirar a las necesidades de los demás. Donde dejamos ser tan sensibles para ser sensibles a otros y ser especialmente sensibles a la palabra de Dios. Pero también ser sensible a aquellos alrededor nuestro que no conocen a Jesús. Donde nosotros debemos servirlos hablándolos del amor de Cristo en delicadeza, mostrándole quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho y logrado en la cruz y la resurrección. Estas palabras no son una bolaja del apóstol Pablo. No es un asunto místico. No son simplemente lindas palabras, son una realidad. Por lo menos así lo presenta la Biblia. Una realidad disponible para todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Para aquellos que muestran vidas total y radicalmente diferentes, porque Jesús ha llegado a sus vidas. ¿Eres tú una de estas personas? Jesús mismo dijo en Lucas 11, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Amén.
Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Las cadenas de la muerte